y creo que eso tiene un mérito, y es verdad, ¿no? Ni en Valencia, ni en Alicante, ni en ningún sitio, ni en un festival tan longevo y que ha dado tanta alegría al cine. Desde hace un tiempo el festival se ha abierto un poco a lo que es también la ficción televisiva y ha ido incluyendo largometrajes como óperas primas que se están viendo a sección oficial, aparte de cortometrajes, y también actividades como las mesas redondas que tengo pues el placer de moderar. La de hoy, y es una mesa que me parece súper interesante porque vamos a hablar de cine, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo es interesante por las personas que me acompañan, ¿no? Creo que todos conocéis a todos ellos, Fele Martínez, Assumpta Serna, Sekun de la Rosa y Scott Cleverdon. Es un lujo poder compartir mesa con ellos y charlar de cine y que nos cuenten un montón de cosas interesantes para vosotros que quedan para el festival. Y como el título que habíamos elegido para la mesa redonda es mi primera película, pues a mí me gustaría hablar de los inicios, ¿no? Porque a veces mucha gente cuando se acerca a una mesa redonda pues quiere ver cómo empezaron o pensar si ellos también podrían tener una primera oportunidad, ¿no? Y todo el mundo tiene esa primera oportunidad. Entonces, Assumpta, empezamos por ti. Justo antes en la comida estábamos hablando de una película de los 80 que a mí me gustaba mucho, que se llama Crónica Sentimental en Rojo, de Rovira Veleta, protagonizada por Assumpta Serna, que para mí es una de mis películas favoritas de los 80. Entonces te quiero preguntar por cómo empezaste, Assumpta. Bueno, pues empecé bien, empecé bien. Es decir, un grupo de amigos que estábamos trabajando en el instituto estábamos aprendiendo cosas de los demás, entonces un movimiento que había bastante revolucionario dentro de la Escuela de Teatro de Barcelona, el Instituto del Teatro. Viendo lo que había pasado en años anteriores, con todo el cambio, digamos, de franquista a más apertura, tuvimos la idea de hacer un guión que se trataba de algo que había pasado. Dentro de nuestra, bueno, en ficción, pero vamos, que había pasado. Y el título era La orgía. Es decir, que había pasado una orgía dentro de los alumnos, con los alumnos del Instituto del Teatro. Entonces esta idea fue de Juanjo Puigcorbé, lo escribió Francesc Bellmunt, e hicimos esa primera película que se llamaba La orgía, que me costó, 10 años de no hablar con mi padre. Esto ya... digamos, quiere decir algo. Luego me costó el hecho de ver que una película que nacía inocentemente de personas que bueno, estábamos estudiando, estábamos formándonos, de repente era utilizada por el grupo Interview para meterla en sitios muy extraños, porque al final consiguió esta película ser una película de cine, de arte y ensayo, pero también de pajilleros en Gran Vía. Con lo cual, pues, era una combinación estupenda para aquellos 80 tan difíciles de lo que habíamos tenido, que era pues todo esa, digamos, España macarrónica y que era la época del destape y que por lo tanto se veía en cines bastante, digamos, vamos a decirlo, no sé, no, digamos, oficiales, no, sino cines sórdidos, exacto, donde se oía pues, el vaivén de los papeles de periódico, por ejemplo. Yo lo fui a ver a las 4 de la tarde un día, y eso me indicó que cómo las cosas que hacemos, cómo aquello que hacemos culturalmente, que nos parece justo decirlo y que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, a veces pues, es tergiversado por distribuidores, por gente que tiene otros intereses. Por lo tanto, eso fue, digamos, ya mi primera línea de fuego. Entonces, a partir de ahí, pues me fui a Madrid y empecé a repartir cosas, es decir, lo que tenía, fotografías, etc. Entonces no habían castings en las productoras, y las productoras se sabían más quiénes eran y quiénes no, y claro, empecé por las grandes, y empecé con Matas y con eso. Y durante pues 3 o 4 meses, o quizás más, sí, casi un año, me costó mucho arrancar cualquier cosa, hasta que poco a poco, pues en estas fotos que dejé en sitios que me costaron una fortuna, digo para los actores jóvenes que estáis aquí, que ahora parece que 400 euros ya es la pera, pues a mí me costaron 100.000 pesetas de la época, que era mucho. Pero con estas fotos, que me hizo una fotógrafa estupenda, Silvia Polakov, me sirvió para mi segunda película, que fue pues, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, que resultó ser una película también pues, que estuvo prohibida por el entonces, digamos, todavía régimen que estaba por ahí coleando, y pues valió que los intelectuales de la época me vieran
y ahí Saura me dio, pues digamos, lo que fue mi primera película para todos, que fue Dulces Horas de Carlos Saura. Esta película me llevó pues a tener pues un reconocimiento nacional e internacional. Saura era conocido también en Berlín y fue realmente mi antes y después. Luego ya vino Matador y Almodóvar, etc. Y seguiremos hablando de eso. Fele, yo creo que tú has protagonizado uno de los debuts más alucinantes de la historia del cine español, con Tesis, ¿no? Cuéntanos cómo te cambia la vida Tesis, cómo llegas a Tesis y cómo surge Tesis y cómo, bueno, y sobre todo qué ha supuesto para ti, ¿no? Pues, hombre, a mí Tesis supone pues estar aquí ahora mismo. O sea, yo con 19 años me fui de Alicante, me fui a Madrid a estudiar interpretación en la RESAT y, bueno, yo entré en octubre del 94 y en julio del 95 estábamos rodando la peli ya. O sea, no había pasado ni un año. Entonces, pues nada, o sea, todo esto nació pues que yo andaba por la escuela con las pintas que traía en la peli y bueno, pues un compañero que estudiaba dirección, se llama Carlos Montero, pues compartía piso con Mateo Gil y bueno, que aparte era co-guionista de Alejandro, pues nada, andaban buscando pues a alguien con un perfil así y se acercó un día y me dijo, oye, te voy a pasar una separata para que te hagan una prueba y tal, que tengo un amigo que va a hacer una peli y tal, no sé qué, y ya le dije, vale, estupendo, está muy bien, no, claro que sí, cuando quieras. Y en cuanto se fue, me fui a ver a un amigo, a Rulo Pardo, y le pregunté, oye, tío, que es una separata, que no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, pues nada, fue eso, me hizo una primera prueba que fue un desastre y no sé por qué, pero fue Carlos Montero que le convenció para que me hiciera una segunda prueba porque él ya me conocía de la escuela y sabía que estaba muy nervioso y entonces era pues un poco para darme unas pautas, o sea, quedar con él, algo más tranquilo, que no fuera esta cosa tan fría de nada más, o sea, recién conocerte y venga, vamos a pasar la escena, sino que bueno, nos dio tiempo a tomar un café, él me dio algunas notas, me dio un poco más de tiempo para preparármelo y así hice la segunda prueba y ahí sí que la cosa parece ser que fructificó. Bueno, ¿y cuándo te diste cuenta? Bueno, si no, se me oye, ¿no? Más o menos, no, es que... no. Bueno, No haces el micro todo el rato, ¿no? Claro, Sí, haces Tesis, ¿vale? De acuerdo. Es una primera película, cuando tú no tenías experiencia audiovisual, haces Tesis, ¿cuándo te das cuenta de que dices, bueno, yo me voy a dedicar a esto? Bueno, yo tenía claro que me quería dedicar a la interpretación. Lo que no tenía tan claro era que fuera o sea, que fuera a hacer películas tan de repente. O sea, yo pensaba que, bueno, que pues lo típico, que uno termina la carrera, de pronto te tiras un par de años poniendo copas y luego ya pues te consigues meterte en una función de teatro y a partir de ahí pues ir subiendo peldaños, pero fue justo al revés. O sea, yo empecé haciendo pelis y no solamente eso, sino que en el 96 pues me otorgaron el Goya como actor revelación, o sea que encima fue como todavía como más inesperado aún. Entonces yo creo que hasta el 97-98 no fui consciente realmente de todo lo que me había pasado. Y entonces, bueno, yo cuando vi ya que al verano siguiente rodé mi segunda peli, que era Tiempo de la Felicidad, y ya al año siguiente, en marzo así, ya entré con Insomnio y Abre los ojos, ahí creo que ahí fue cuando ya levanté el teléfono y llamé a mi padre y dije, esto creo que va. O sea que, y fue así, yo creo que sí, pues sobre el 97, 98, creo por ahí ya fue cuando... No, pero bueno, que las oportunidades están ahí, que hay que estar despierto para pillarlas, ¿no? Es verdad que en tu caso fue un cúmulo de casualidades, pero si no llegas a estar ahí, si no te llegas a presentar, si no te llegas a enterar lo de la separata, ¿no? Vamos, si me llego a cortar el pelo, o sea, esa semana estoy jodido. Bueno, Sekun, por tu parte, bueno, aparte de tu vasta carrera basta con V, de carrera como actor, Sekun, háblanos como, basta con pero háblanos un poco, como hablamos de primeras películas, de lo que ha supuesto para ti tu primera película como director, que me parece es una de las mejores películas españolas de los últimos 3 o 4 años, una película aparentemente sencilla, pero que es mucho más compleja de lo que parece y súper entretenida y emotiva, que se llama El Cover. Cuéntanos un poco del Cover, de cómo la hiciste, por qué.
No quieres que te cuente mis inicios, ¿verdad? Luego hablamos de lo que quieras. Son muy largos y muy duros. Pues la primera película como director, El Cover, nace un poco tarde, porque ya tengo una edad, quiero decir, no es una primera película, una ópera prima de alguien de 25 o 30 años. Me tuve que curtir bastante como actor y siempre he mezclado lo de actor con dramaturgo, escribiendo teatro para mí, para compañeros, incluso algún guión. Y El Cover nace precisamente de obra de teatro tras obra de teatro. De vez en cuando me han lanzado alguna propuesta para meterme en el mundo del guión y de las pelis, y surgió esta oportunidad de escribir y de dirigir una primera película con... A ver, lo que me atrajo mucho en la que idea... no apareces como actor. En la que no aparezco como actor. Yo estaba esperando, espero hacerla muy poquito, una película que tenga que ver más con mi mundo teatral y tal, que seguramente sea la siguiente, pero esta primera vi que era el momento para hacerla, porque también me implicaba salir de muchos miedos y de muchas cosas y enfrentarme a dirigir, que es una experiencia, la verdad que muy enriquecedora y muy dura y muy buena por otro lado. Lo que tiene El Cover de especial es que la música es en directo. Es como, no sé si después de la película esta americana que hicieron de Los Miserables, es la, según Universal Music, que ayudó con la música, es una película que está totalmente rodada, toda la música en directo, y a mí me atrajo mucho la experiencia de trabajar con actores, de hacerlo en directo. Me dejaron encontrar esa segunda vía de que no fuera ni cine especialmente social para festivales, ni que fuera una película estrictamente comercial. Me dieron mucha libertad al principio, luego nos pilló la pandemia, el COVID, todo esto, la película se tuvo que parar, se tuvo que... el final se retomó después. Cuando acabó la película, así sin filtros, os digo que yo la verdad es que me quería tirar por una ventana, o sea, porque que te pilla tu primera película con una edad, después de haber luchado muchos años por las músicas, las canciones y tal, primera peli, con lo que ve un director, porque un actor ve y nos enteramos de cosas, pero lo que ve un director, de lo que se entera un director, es algo que yo no había vivido por mi personalidad, porque tengo una camiseta que pone aquí perdóname y detrás gracias. Entonces no había vivido lo que era decir que no, que sí, escuchar, enterarse de todo. Y fue una experiencia muy enriquecedora, muy dura cuando se terminó. No sabía hasta qué punto un director pone tanto de sí una película, que en el momento que te cortan alguna secuencia o algo no sale, o lo difícil de un montaje, o poder elegir o no elegir el cartel o el sonorizar, pasas por tantas fases y hay tanto de ti que tienes que hacer concesiones, que es un poco complicado. Ahora la amo porque uno se da cuenta después del proceso que es hasta aquí llegué, y como llegué hasta aquí, como las relaciones, la siguiente la haré mejor. Y ¿qué más quieres que te cuente? De momento ya está. Muchas gracias a todos. De momento ya está. Bueno, Scott, se habla mucho de los actores actores españoles que están aquí, que sueñan con irse a vivir y a trabajar en el extranjero. En tu caso es justo lo contrario, eres un actor escocés que lleva un montón de años viviendo y trabajando en España. Cuéntanos cómo se hace, ¿no? Porque es un caso mucho menos conocido, ¿no? Pues, buenas tardes a todo el mundo. Soy un guiri profesional, parece. Es curioso porque, mira, una cosa es, esto pasa cuando escriben textos para extranjeros, sabes, españoles que tienen que hablar en inglés, es que hablan de una manera muy formal. Una cosa que pasa cuando tienen que tener un inglés o un extranjero hablando en castellano es siempre todo el mundo dice usted. Yo no tengo ni idea cómo utilizar usted. Entonces, esto siempre es la primera complicación que está por ahí. La otra cosa es y esto es algo que yo aprendí haciendo Ministerio de Tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Yo estuve interpretando un admirante inglés y claro, cuando eres extranjero quieres hablar, ¿sabes? Un castellano como eres de Móstoles, ¿sabes? Es que tú tienes que hacer algo súper español, pero mi gran revelación fue no, yo voy a hacerlo más inglés, ¿sabes? En vez de pelear en contra de mi acento, de utilizarlo. Y entonces eso es un consejo que ofrezco a todos los actores que están por allí, que quieren trabajar y hacer algo en inglés, es de no pelear en contra de tu acento, pero saber cómo utilizarlo. Esto es una cosa. Y la otra cosa, en el tema de ir a Los Ángeles o a Londres o no sé qué, no te preocupes, porque en Los Ángeles hay 300.000 actores.
¿sabes? Pero hay un secreto del éxito. ¿Quieres saberlo? Es muy simple. Tienes que ser la hostia. Tienes que ser increíble. Tienes que ser único. Tienes que ser alguien que es... Hola. Es que necesitas una capacidad de hacer que haces mejor que cualquier otra persona. ¿Qué pasa allí? Hay 300.000 actores en Los Ángeles y realmente más que 295.000 de ellos tienen que volver a casa. Esto es la gran ventaja que tienes. La otra cosa es si el español piensa que va a Los Ángeles y ser muy exótico. Lo siento, sois muchos. Pero es curioso. Yo no conozco ningún representante o ningún director de casting que no está esperando que el siguiente estrella entre por la puerta. Esto es una cosa que todo el mundo tiene en común y en Los Ángeles más. ¿Sabes? Londres hasta un punto, pero todo el mundo está esperando que alguien nuevo entre por la puerta que va a revolucionar su mundo. ¿Sabes? Y una vez en cuando tienes la oportunidad, en nuestro caso, de encontrar a alguien y decir, es una estrella, es una estrella, es una estrella. Lo curioso, como actor, y supongo que ha sido tu poco tiempo en la RESAD, que hace no solo aquí, pero en Estados Unidos y en Londres, en las mejores escuelas que hay, es que hace flaco favor a los actores que quieren entrar en el audiovisual y trabajar en cine y televisión. Es una materia pendiente para todas las escuelas que hay y parte del problema es que hay gente que sabe cómo trabajar con la cámara sin innata. Innata es la palabra, ¿no? Sí. Es como flan sin nata, innata. Okay. Es totalmente natural y hay otros que tienen que aprenderlo. Y esto ha sido un poco nuestra tarea durante el último 20 años, porque mis primerísimas experiencias delante de la cámara, nada aparte de pánico, estupideces y mintiendo a todo el mundo que sabía cómo funciona todo. Y esto es, ¿tú vas por ahí y estás? Sí, claro, ¿cómo que no? O sea, por supuesto. Y realmente esto es un poco nuestro objetivo en que estamos haciendo, que hemos hecho durante todo este tiempo. Asunta, siempre se habla mucho de los chicos Almodóvar, pero tú fuiste una de las primeras chicas Almodóvar, ¿no? Cuéntanos un poco, a nivel profesional, en qué te cambió un poco la carrera, porque yo creo que eso fue justo antes de irte, hablando de que para triunfar en el extranjero hay que ser la hostia. Asunta era y es la hostia, y fue una de las primeras actrices españolas, efectivamente, en irse a Los Ángeles y triunfar allí, ¿no? Pero yo creo que eso fue justo, a lo mejor después de Matador, sí. Cuéntanos lo que puedas. Sí. Bueno, digamos que la primera película que realmente marca el antes y el después es Carlos Saura, con Dulces Horas. Ahí empezamos a tener empecé a tener personas que me preguntaban cosas, que eran periodistas, gente que parecía que mi opinión quería decir algo. Y entonces dije, más vale que estudies bien lo que vas a decir. Y entonces, bueno, me dediqué mucho a ver cine español, a entender más el cine español, porque, como dice Scott, las escuelas de teatro te enseñan teatro y no te enseñan a ver cine y no tienes una cultura cinematográfica. Entonces, digamos que mis primeros años en Madrid fueron de entender quién era Saura, quién era Pedro Lea, quién era la gente de mi época, ¿no? Y Berlanga, por supuesto, etc. Y entonces, bueno, ahí pues aprendes mucho a escuchar a los demás, a entender que cada película es un mundo distinto, que cada autor, cada escritor y también cada director tiene una manera de ver el mundo. Y eso para mí era lo más atractivo, que esas personas podían, a través de un guión y a través de elegir a todo un equipo, realmente poder hacer algo que solamente pasaba allí y era irrepetible. Y eso era lo que a mí me gustaba del cine. En el teatro era irrepetible lo que es pues, la interpretación en ese momento, pero es que no era una obra de todos, era solamente de los actores. Entonces, esa idea y ese trabajo en equipo, y desde donde yo empecé en mi primera película, que era entre todos hacíamos algo, realmente fue lo que a mí me fascinó, ¿sabes? Entonces, pues yo llegué allí ya con varias películas. ¿Y cómo llegas a Almodóvar? ¿Qué es bueno, llego a Almodóvar pues de casualidad y por la puerta de atrás, es decir, él quería a Charo López, estaba claro, y yo pues bueno, que es la chica que está aquí, pero realmente me hizo teñirme el pelo de azabache como Charo López,
López, y él tenía la Charo López en la cabeza. Entonces el Charo después se ha arrepentido, claro, de decir que no. Pero bueno, era una película difícil porque tenía, digamos, unas escenas de sexo comprometidas, y yo en ese momento, pues para mí era una manera también de que la gente me mirara a los ojos y de que entendiera a través de estas escenas, de no hacerlas gratuitas. Para mí eso era un reto, ¿no? Después de todo lo que había pasado del destape. Por lo tanto, para mí pues fue un reto, y a mí Almodóvar me dijo, oye, qué generosa has sido. Digo, no he hecho mi trabajo. Pero sí es cierto que con Almodóvar pues nos entendimos bien, sobre todo con Nacho Martínez, y fue un rodaje bastante bien. O sea, es decir, sin demasiados problemas. Pero yo llego, digamos, yo llego a Almodóvar siendo yo más famosa que él, es decir, en el mundo, digamos, desde el 80, sí, sí. O sea, tenía, digamos, 5 años de ventaja Almodóvar, ¿no? Y yo, pues, aprovecho la película de Almodóvar para realmente presentar a Almodóvar en Francia. En Francia fue cuando realmente yo le presento, y ahí en ese momento yo tenía 5 películas que había sido protagonista en ese año, en el año 85. Y me coge la onda, digamos, la ola de que se presentan las películas en diferentes festivales y en diferentes países. Y ahí fue cuando en el Nueva York yo tenía 5 películas como protagonista, y eso pues ayuda mucho. Ayuda mucho porque, claro, todo el mundo, toda la serie, pues ven 5 personajes completamente distintos. Además, el de Saura era un bombón. Me llevaron a UCLA, me llevaron al Sundance Institute. Es decir, tuve la suerte de que, si bien España todavía no tenía los grupos que tiene ahora, y que realmente cada uno iba por la suya. Fuiste bastante pionera en ese sentido. En ese sentido, sí, yo fui, digamos, pues, pero realmente reuní en ese momento pues toda una serie de creadores que habían confiado en mí. Y entonces sí es verdad que eso me abrió mucho las puertas de todo. O sea, no una película, sino estas 5 sí. de la ola esta que a veces tienen los actores y que no se sabe por qué. Y que hay que aprovechar esa ola, y luego hablaremos de Falcon Crest, que vendría un poco también a raíz de esa ola. No. O no, un poquito más tarde a lo mejor. No, eso fue 88, y fue realmente cuando yo ya estaba allí, después de haber ido a Sundance Institute, y después, o sea, la gente ya me conocía por lo que, bueno, me conocía, o sea, si te pueden decir te conocía, pero sí que había un núcleo de personas en Los Ángeles, que eran personas, digamos, del medio intelectual, que habían visto pues la película de Saura, la película de Almodóvar. Digamos que habías cosechado durante esos 2 o 3 años para recoger los frutos, ¿no? Exacto, un poquito ahí. Entonces, un poco al hilo de esto de hablar de la relación que existe entre la televisión y el cine, y sobre todo ahora, ¿no? Fele, después de un montón de películas empiezas una carrera teatral con muchas obras de teatro protagonizadas, y últimamente, aunque nunca has dejado el cine, digamos que gozas de una gran popularidad gracias a una última serie de televisión que se llama Machos Alfa. Que es así, o sea, es decir, esto es así, tal cual, ¿no? Y estoy convencido de que muchas nuevas generaciones y chavales y tal no habrán visto Tesis y te conocen seguramente por Machos Alfa, porque son cosas que, lo queramos o no, esto es así. Cuéntanos un poco en qué notas tú que has cambiado a cuando empezabas con Tesis haciendo películas, que ahora sigues haciendo películas, pero cómo es el trabajo, porque estás encadenando prácticamente una serie de éxito con otra, ¿no? Pues, bueno, a mí, sobre todo, yo hay una cosa que he intentado nunca perderle el paso, y es al teatro, ¿no? Entonces, aunque yo estuviera pues, a partir de Tesis, luego que llegó ¿cómo se llama? El tiempo de la felicidad, tal, los amantes del Círculo Polar, tal, ahí siempre he intentado, o sea, he sido bastante afortunado porque siempre he estado sin despegarme del teatro, y sobre todo con una manera de hacer teatro muy peculiar, porque teníamos una compañía que se llama Sexpeare, que estaba ahí con Rulo Pardo, Santiago Moler y tal, entonces eran creaciones propias además y bueno, creo que también el teatro también me ha ayudado mucho como a tener los pies en el suelo, ¿no? Un poco a no perder el norte. Es verdad que luego de repente apareció una serie que se llama Gran Hotel, que estuvimos como 4 años con aquello y tal, y ahí es verdad, empecé un poco como a dejar de hacer cine, porque obviamente estás en una serie y estás por lo general cuando te llaman para hacer una peli, pues estabas inmerso ya en el rodaje de la serie, por lo cual no podías compatibilizarla. Y de Gran Hotel apareció Estoy Vivo, y de Estoy Vivo pues
enganché ya con la tercera, que ha sido Machos Alfa, y que ha sido pues eso, pues que hay una diferencia sobre todo abismal, que yo esto sí que lo he notado muchísimo, porque claro, cuando tanto con Gran Hotel o con Estoy Vivo, que eran series para unos canales de televisión en concretos, pues que a lo mejor cuando tenías una gran audiencia, pues a lo mejor podías llegar a los 3-4 millones de espectadores. El hecho de saltar a una plataforma y ya directamente el primer día que cuelgan la serie, ya arrancas en 194 países, claro, es una bestialidad. O sea, Una visibilidad. porque, claro, la exposición ya es a nivel global, no es a nivel nacional. Y porque es verdad que sí que a lo mejor con Gran Hotel o con Estoy Vivo, luego la serie se exportaba, se vendía, pero era una cosa que te pillaba ya un poco como a toro pasado, ¿no? Como cuando ya habías terminado las temporadas, ya la serie se había cerrado ya, y entonces ya cuando te venía un poco el feedback de todo, pues de cuando la serie ha salido fuera. En este caso lo hemos ido recibiendo pues prácticamente mientras estábamos rodando la segunda temporada, o sea que entonces, no sé, ha sido un poco extraño que todavía estoy intentando digerir. Está bien. Pero es una buena digestión, ¿no? En cualquier caso. Sí, está muy buena. Por eso. Bueno, Sekun, estaba A ver, pensando ¿qué me vas a que... preguntar? No, ninguno de nosotros... No, pero estaba pensando que ninguno de nosotros somos de Madrid. ¿No? Ninguno. Pero todos trabajamos la mayor parte en Madrid, ¿no? ¿Cómo llegas tú a Madrid y cómo te cambia la vida Aida, ¿no? ¿Podrías pensar, o antes, o mucho antes? Mucho antes llego a Madrid. Cuéntanos. A ver, yo llego a Madrid mucho antes de Aida. No, Aida es 2005. Yo llego a Madrid 90 y tengo como una especie de bicho. Me han picado todos los mosquitos de Alicante, te lo juro. Estoy lleno de picotazos. Si me veis que hablo raro es por el... Estoy intentando de distraerles. Por el choque el aftervite. anafiláctico. Es que estoy lleno de picotazos. No, a ver, yo llego a Madrid como en el 92 por ahí, muy jovencillo, porque mis padres, mis abuelos se dedicaban a pescadores en el Mercabarna, a salir a faenar, traer el pescado, y mi madre pues le ayudaba y mi padre luego también. Entonces... pues cuando venden una parada de pescado ahí en la Barceloneta, la venden y al señor que se lo compra, monta un videoclub. Pero Entonces, monta el videoclub en la parada. La parada se transformó, aquella transformación que hubo de Barcelona. ¿En un videoclub dentro del mercado? Es como si fuera el Mercabarna, una parte de ella, la transformaron con edificios y tal, y donde ahí era una especie de final de una lonja, se convierte en tiendas, ¿vale? Y entonces mi abuelo vendió esa parada de pescado, se convirtió en un videoclub, con la suerte para mi hermano y para mí, que nos dieron una especie como de cartón que te ticaban cada vez que veías una película. Entonces nos daban como tickets de 20 películas y mi hermano y yo nos vimos todas las películas. He visto todas las películas, desde Haneke a Los Vingueros. Me podéis preguntar por cualquiera. He visto 100.000 millones de películas. Entonces la cultura cinematográfica, ese rollo de amar el cine, me hizo que con 17 años me viniera a Madrid, porque descubrí la revista Fotogramas en una piscina y vi que había escuelas de teatro, pero yo no las conocía porque soy un chaval de barrio. Entonces vi aquello de el TAI, no sé qué, escuela de cine. Me fui a trabajar al Tibidabo, llevando las atracciones. Yo llevaba la silla esta, la que se mueven las sillas, y con lo que ahorré me vine a Madrid. Y en Madrid me apunté a una escuela, y lo primero que me dijo el profesor es que no tenía herramientas de ningún tipo, ni emocionales, ni de tal, tampoco sabía muy bien. Quería ser actor, pero era la fantasía de alguien que quiere ser actor porque ha visto muchas películas y va al cine de su barrio, al Cristal y al Rosal en mi caso, y al videoclub. Entonces yo empecé subiéndome a un escenario con 3 amigos de la escuela y hacíamos, como nos daba mucho vértigo actuar, pero queríamos ser actores, pero nos daba vértigo, hacíamos playbacks. Entonces de los playbacks empecé yo, que soy un poco así bichillo colorado, a querer investigar, y me apunté, más que a cursos de teatro, que estoy de acuerdo que a veces no ayudan, a talleres de dramaturgia, con Sinisterra, con Oristrel, con directores que también escriben, y ahí descubrí que podíamos pasar nacía lo que eran las pequeñas piezas de teatro, los puntos de vista, los darse cuenta del personaje, y de las piezas cortas que empecé a hacer con compañeros, surgió la idea de hacer unas piezas más largas para que saliera ya un poco la identidad, la ideología del autor, y ahí nacía ya lo que es la obra de teatro. Y a partir de hacer obras de teatro,
empezamos a montarlas, me empezaron a ver compañeros para Portos, para aquí y para allá. Y Luis San Narciso te vio. Y me vio Luis San Narciso, me vio Tonucha, me vieron en el Teatro de las Aguas, que es un teatro muy, muy pequeñito, y me dieron pequeños papeles. Actuaba yo en cortos, actuaba en pequeños papeles, y de ahí fue surgiendo David Serrano, que hacíamos cortos con él, y de ahí surgió los primeros papeles un poquito más largos, en Plena Forma, que fue de las últimas de Alfredo Landa, una con Saila Morales, la hija de Rocío Dúrcal, yo era su novio, quiero iba a decir, pues Saila y yo éramos novios en aquella serie, y compañeros, hasta que ya David Serrano me dio un papel más largo en Días de Fútbol, que Días de Fútbol ya es como 4 o 5 años antes de Aida. ¿Sigo? ¿Ah, sí? Te paro. Ahora que tienes ahí cafete, no para dar y tomar, pero es verdad. Todos. No, todos. Scott, tú también. Nada, no, te quiero preguntar, Scott, hablando de, por ejemplo, Ricardo Darín ha tenido un montón de ofertas para ir a trabajar a Hollywood y siempre lo ha rechazado, algún día lo hará, ¿no? Algún día irá, pero siempre lo ha rechazado explicando que lo que no quería era ir a Hollywood a hacer pues de narcotraficante o de cualquier papel cliché para el latino en Hollywood, ¿no? Que es lo que le ofrecían, ¿no? ¿Tú crees que eso es una carga que tiene siempre el actor extranjero que está en un país que no es el suyo? O, es decir, tú como actor, yo creo que sí que es perfectamente posible. Tú puedes interpretar a un madrileño perfectamente. No lo sé, o sea, cuéntanos un poco lo que te parece esta reflexión de Darín, que me parece interesante también. Es muy buena pregunta, porque parte de la razón por que me fui de Los Ángeles fue esto. Yo recuerdo leyendo el guión para la película El Patriota de Mel Gibson, ¿sabes? Y que al final estaba interpretado por Jason Isaacs. También es un guión escrito por Randall Wallace, el mismo escritor de Braveheart, o en Andalucía, Braveheart. Entonces, ¿qué pasa? Es que todos los británicos fueron malos. Y entonces, durante toda mi carrera como actor, más en Los Ángeles, he interpretado malos. ¿Qué pasa? Preguntan, ¿por qué? Nadie se hace sentir más inseguro el americano que alguien que considera su superior intelectual. No solo intelectual, pero clase. ¿Okay? Entonces, que ellos ven esta cosa de pretensión o algo que está un poco más posado así, ve esto como amenaza. Esto es porque hay tantos malos que son británicos en una manera u otra. Sí, de ejemplos de Alan Rickman en Die Hard, por ejemplo, ¿no? Sería un buen ejemplo, ¿no? Sí, no, por ejemplo. Pero aparte de eso, por favor, Hans Gruber es un alemán. Pero ¿qué pasa? Es los británicos, también parte de la razón porque ellos encantan a los británicos. Y cuando ves las series americanas, yo siempre digo, mira, Spider-Man, Batman, Superman, todos son actores británicos. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? Y esto yo hago una referencia al actor Art Malek, que es el malo de la película de True Lies. Pero es hindú, ¿no? Es hindú, sí. O bueno, o británico. Es británico. Es inglés, pero claro. Sí. Entonces, lo curioso de la película es que James Cameron, ¿sabes? Este director de cine independiente, hizo este guión, se llama True Lies, ¿verdad? Mentiras, sí. ¿Cómo se llama? Mentiras arriesgadas aquí. Mentiras pero arriesgadas. Era una versión de Pues, una película francesa. Sí, eso. Entonces, él hizo el guión de esta película y entonces hay un malo en la película, se llama Malek. Entonces, Marley Finn, la directora de casting, hablando con James Cameron, dijo, pues se llama Malek, estás pensando en Art Malek. James Cameron dijo, ¿quién? Pues Art Malek, de toda la vida. Y entonces, enséñame a Art Malek. Art Malek fue el protagonista de la película Paisaje a la India de David Lean, entre otras cosas. Entonces, él, pues en la película está, pues él. Entonces, directamente llamó a él de decir, hola, soy James Cameron. Y él está como, así, claro. No, soy James Cameron, yo quiero para mi película. Tengo que hacer un casting. Hay una separata que dio mi amigo Felipe Martínez, si puede explicármelo. Entonces, dice, no, si vienes, ya está. Yo he visto todas tus películas y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Parte de la razón por qué me fui fue esta cosa del patriota, ¿sabes? De siempre
estar puesto en sitios donde soy el malo. Y el otro fue Shakespeare in Love. ¿Ok? Porque de ver la película me di cuenta que he olvidado en absoluto la razón por qué empecé de ser actor. ¿Sabes? Es el amor del teatro, es el amor de la comunidad, es el amor de, ¿sabes? De la familia que tenemos dentro del teatro y la creatividad, el buen rollo y el misterio. ¿Sabes? No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo? No sé, es un misterio. Y entonces esto es parte de la razón de volver. Yo creo que hay otra cosa también, es cuando ves actores que llegan allí, ¿sabes? De otra cultura de cine, entonces siempre van a estar trabajando, ¿sabes? Peleando con menos ventajas que la gente que está trabajando en su propio idioma. Esto es otro aspecto. Es un poco como, es famoso que Javier Bardem fue ofrecido el personaje del protagonista de Minority Report. Lo hizo Colin Farrell. Colin Farrell lo hizo, y Javier Bardem, yo creo que muy inteligentemente, ha dicho, no estoy preparado para hacer esto ahora mismo. Pero no sé. No, pues está muy bien explicado, pero tiene sentido también lo que decía Darín entonces, ¿no? Es donde la explicación que tú explicas, ¿no? Vale, una cosita, Asunta. Es complicado para actores y para actrices cumplir años siempre, pero se dice que para actrices todavía más. Y que existe una barrera psicológica en la que el teléfono deja de sonar con tanta asiduidad. ¿Cómo se hace, Asunta, para seguir en la brecha? Fácil. Yo creo que es reinventarse a sí mismo. Yo creo que la vida te pone obstáculos y te pone mucha también felicidad si sabes escoger a la gente con la que haces el camino y si sabes realmente nutrirte a ti mismo. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Pues que me he reinventado. ¿Cómo? Pues escribiendo, por ejemplo. Ahora acabamos de estrenar el verano pasado una obra de teatro en el Teatro Romano de Mérida, que hemos escrito Scott y yo. He estado escribiendo, pues me parece que hay más de 600 escenas cortas para los alumnos de nuestra escuela. Digamos que no puedes dejar de crear, creo, cuando eres alguien que quiere decir cosas, que ve cosas, que observa cosas, que le gusta esto, ¿no? Entonces, no importa cómo, vamos a lograr de alguna manera, yo creo, que lo que tú tengas que decir lo puedes decir. A lo mejor uno no está preparado, a lo mejor uno se cansa, ¿sabes?, de llamar a puertas, de hacer los estrenos, de tal, y necesita pues otro tipo de cosas que van más para adentro, van más para ese nutrirse, o ese a lo mejor compartir con otros aquello que has aprendido de otros. Y es lo que me ha pasado a mí, ¿sabes? Yo he visto a muchos actores que en un momento determinado de su vida pues han decidido decir la suya, y con mucha razón, y con mucho además poderío, y con, ¿entiendes? O sea que las carreras yo creo de las personas, de la gente, de aquellos que somos creativos, nos gustaría serlo más todavía, depende de un poco del momento en el que estás. Entonces, dar la culpa a una industria de que hay algo que a mí no me dan, no va con mi carácter. Nunca lo sabes, nunca lo he sido. He peleado para hacer otras cosas que me parecían también más interesantes en ese momento. Si he visto que había un hueco de alguna cosa, pues me he metido ahí para hacer algo que tenía ganas de hacer. Es decir, para mí mi tiempo es solo, y mi tiempo, porque tenemos poco, es limitado, y he aprendido que, bueno, a los 80 pues ya puedo hacer muy pocas cosas. Entonces, pues para mí lo que es estar siempre vivo, estar siempre orgánicamente con tu edad, no pensar que aquel tiempo que es pasado es mejor, y ver que el futuro da muchas posibilidades, entender la vida como algo positivo, y entender que las actrices tenemos mucho que decir como escritoras, como actrices todavía, y realmente ahora que hay un momento de explosión, menos mal, de cosas que las actrices hacen, las productoras hacen, las directoras hacen, pues vamos a decir la nuestra en cualquier edad, y creo que eso también se va a ver. Creo que hay un momento en la vida que es muy interesante para las personas que van al cine, que no olvidemos que son mujeres y de más de 60 años, que estamos olvidando en el cine. Por lo tanto, esto tiene que reflejarse en algún momento cuando estas mujeres realmente, como están ahora, tienen el poder, o al menos, ¿sabes?, están en puestos también decisorios. O sea, creo que es al revés, el futuro lo veo positivo, el futuro veo que para la gente que está ahora pensando en que cuando él tenga 50 años qué va a hacer, va a ser mucho mejor que mis 50. Gracias a Dios.
Bueno, para mí mi primer descubrimiento no fue casi el primer día, porque yo fui con muchas ganas de rodar y nada de nervios. Yo, las cosas más difíciles, eso es cuando estoy más tranquila. Yo no sé qué me pasa, pero es así. Entonces, cuando yo llegué al rodaje, al contrario, eran unas ganas estupendas y esa excitación de hacer. Lo que sí vi que no sabía nada, y eso era cuando fui a ver la proyección de ese día, porque como era una cosa hecha entre todos, pues yo estaba en las proyecciones que se hicieron 2 días después, que entonces todavía teníamos que revelar, etcétera, todo el proceso, y estábamos en el laboratorio y yo vi que lo que había rodado, que para mí era esencial, porque eso que yo había hecho con la mano era esencial para mi personaje, coño, no se veía. O sea, que la cámara estaba allá arriba y que yo estaba haciendo algo estupendo y que la cámara no lo veía. Digo, esto no puede ser, esto no me lo ha enseñado a nadie. Esto, ¿cómo se come? ¿Qué es lo que yo he de hacer para entender qué es lo que hay detrás de la cámara? ¿Qué es lo que es el cuadro? Y cómo yo puedo aprovechar para decir cosas que a lo mejor no están en el guión, pero a mí me interesa decirlas. Es un lenguaje nuevo. Y, cómo, Eso claro, es. Y ese yo creo que fue el gran descubrimiento y lo que me ha motivado después a compartir, ¿sabes?, con estos actores noveles, los trucos para que eso siempre estemos llenos de cosas a decir en el plano, que nunca sea aburrido. Fele. Qué bueno. Bueno, pero que en tu caso también, tu primer día, también podría ser el primer día de... No, ¿qué quiere decir? Que en el caso de Fele, tú eras novato, pero tu director también era novato. Ahí entiendo que había nervios para todos, ¿o cómo? Bueno, sí, era el primer largo de Alejandro, pero yo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la gran suerte de que bueno, Alejandro ya había rodado algunos cortos y bueno, pues que el caso de Alejandro también es que es bastante particular porque es que tenía ya la película montada en la cabeza. Entonces, si a eso le añades casi 2 meses de ensayos que estuvimos, pero además muchas horas, o sea, de lunes a sábado prácticamente, pues de 9 de la mañana a 9 de la noche a lo mejor, pues claro, yo llegué con una seguridad a rodar pasmosa. Y bueno, afortunadamente la primera secuencia que rodé fue una que estamos en clase y es la primera vez que me aborda Ana Torrent, el personaje de Ángela. Y bueno, fue una jornada, mi primera jornada fue bastante tranquila, en la que bueno, no había mucho movimiento, no había mucho follón técnico. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que estaba o sea, yo estuve como 3 o 4 días antes muy nervioso, pero era un poco más excitación y ganas de arrancar ya. Y es verdad que ese primer día, esa primera acción fue como muy especial. ¿Y cuando lo viste en pantalla grande? Bueno, yo venía un poco... A mí me pasó una cosa que yo le decía cuando vinieron muchos amigos de Alicante a ver el estreno y claro, yo estaba obsesionado porque vieran un personaje, que no me vieran a mí. Entonces, claro, todo el mundo me vio a mí. Entonces, claro, fue la primera bajona que tuve en este oficio hasta que el personaje de Chema, el que yo interpreto, está basado en un amigo de Alejandro. Y entonces toda la gente que conocía a ese amigo de Alejandro me vino diciendo que tío, has clavado a Sergio, es impresionante. Entonces ahí fue cuando descubrí que el personaje es ambivalente, tiene todo lo tuyo, pero aparte toda la carga interpretativa que tú le quieras meter y toda la transformación en la que tú puedas llegar. Entonces, que fue... Sí. Quiero añadir una cosita con esto, me parece interesante, porque aquí hay también muchos actores jóvenes que están en el principio de su carrera, y es bonito entender que todas las personas, incluso los que no son actores, los nervios, que llamamos nervios, o el bloqueo, no sé qué, lo podemos cambiar si hackeamos eso que pensamos en excitación creativa. Y eso es algo que yo he descubierto, que para la gente de la calle también es muy útil, que cuando los nervios te vienen, piensas, esto es porque me gusta hacer lo que estoy haciendo, y ahí ya no vas a tener nervios. Disfrutarlo. Según, ¿te acuerdas tu primer día de rodaje? No me acuerdo de mi primer día exactamente, me acuerdo de la primera época
de la primera época de empezar a subirse a un escenario o ensayar, o en las clases de teatro, o los cortos, o la primera sesión que tuve en una peli, que también me salió muy pronto. Recuerdo, no tengo la fuerza de los compañeros, o sea, no. Yo me recuerdo que me levantaba casi vomitando, nervios, dolor de barriga, no querer ir, maldecir porque he querido hacer esto, o sea, horrible, horrible. Y lo recuerdo como casi traumático, pero a la vez que casi traumático también había una voz dentro que me decía que tenía que tener más ganas que miedo, que tenía que ponerle ganas, que en mi caso no estaba a 0 o a 10 o a 20, que estaba a menos 20, porque no tenía experiencia, no tenía referencias, casi tenía metido en la cabeza que no valía para nada. Entonces tenía que luchar mucho para ponerme a 0. Y luego también descubrí con el tiempo que esos nervios me habían ayudado porque yo pasaba mucha fatiga porque lo quería hacer de verdad. No quería falsear, no quería imitar, no quería buscar lo correcto, incluso escuchaba al director pero del todo no me lo creía, se intuía que lo que decía el personaje se podía hacer por otro lado. Era como por una parte muy lo que me pedían, pero un poquillo rebeldón. Entonces, como lo quería hacer de verdad, pasaba mucha fatiga. Hasta que de repente un día esa fatiga fue a menos, y poco a poco fui descubriendo. Yo tardé como 8 películas en decirle al director, ¿puedo hacerlo así en vez de asá? Porque al principio me aprendía el texto de memoria, sudaba donde me pusieran, da igual que otro compañero quisiera la luz, yo donde me marcaban, era María Goretti, era demasiado bueno. Y tardé mucho en empezar a pedir y demandar y decir y preguntar. Y seguramente sin eso, pues ahora no estaría dirigiendo una serie de HBO, un equipo, ¿sabes? Vas aprendiendo como poco a poco para que esa experiencia se te quede de verdad. Scott, Scott. Sí. ¿Qué es interesante para mí? Yo recuerdo mi primer día de trabajo en una serie en Escocia, se llama Taggart, sobre un detective. Es curioso porque el actor que interpretó a Taggart murió y sigo en la serie con el mismo nombre, sigo el personaje, muy extraño. Pero yo recuerdo de estar en el rodaje, ¿sabes? Con todo, porque en este tipo de serie que en aquel momento, en los años 90, rodaron en 35. ¿Sabes? Casi cualquier cosa estaba rodada en 35. Cuando estamos hablando de eso desde mañana. Cuando ves, por ejemplo, Friends, razón porque ahora puedes verlo en 4K en tu tele de 75 pulgadas es porque estaba rodado en película. ¿Sabes? Entonces, como día y noche. Entonces, este primer día de trabajo, con toda esta gente, ¿qué hace él? ¿Quién es él? ¿Qué hace toda esta gente? Pensando en todas mis notas de mis 3 años de mi formación clásico en el teatro, que básicamente ninguna hoja tuvo algo útil en este momento. Es un poco cuando eres ateo y estás sentado al lado de alguien en un avión que hace esto, te preguntas, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Sabes? Es otra cosa distinta. Yo lo hago. Entonces, cada proyecto, cada cosa que estás trabajando, empiezas de intentar de entender cómo funciona todo eso. El problema en el teatro, en la formación teatral, estás formado en este espacio, por toda esta gente. ¿Sabes? Esto es el tamaño de la ventana. Esto es donde la gente te mira. Y en cámara, es esto. ¿Sabes? La cámara es una persona, es totalmente distinta. Entonces es algo más íntimo, es algo más personal y es algo que hay un sentido de atención que tiene la cámara cuando estás trabajando. Entonces, realmente el momento más importante fue en una sesión de fotos con un fotógrafo, se llama Vincent Versace, que en un momento me dijo, escóndete en la cámara. Gracias. Escóndete en la cámara. Pues eso, después. Entonces, en este momento yo aprendí exactamente mi relación con la cámara. La cámara es donde escondemos todas las cosas que no podemos enseñar a los otros actores o qué está pasando allí. Entonces, en este momento fue un antes y un después, día y noche, porque pillé el truco. Y es un poco lo que hacemos, de toda esta tortura, porque mi estimación, mi aproximación es que alguien necesita 4 o 5 años trabajando en cine y televisión con la cámara para tener este momento de decir, ahora entiendo.
Y esto es un poco como todo el estímulo de por qué hacemos en la manera que lo hacemos y todos estos directos que algunos de vosotros habéis visto, es que mi objetivo, nuestro objetivo, es que todos los actores en un momento dicen, ah, vale, es así, ¿eh? Es así. Porque en principio, enfrente de una cámara, es que no tienes relación con este bicho. Y el problema es un detector de mentiras. Y cuando tienes un detector de mentiras delante, hay un truco, es de contar la verdad. Pero es de cómo configurarlo, esto es lo complicado. Muy bien, vamos a más... Bueno, claro, yo no tengo ningún debut, mi debut como guionista fue escribirle chistes a Ramón García Benítez, lo cual no es un debut demasiado, pero es espectacular.